Y esta noche el presidente del Senado, Iván Name, se refirió a las marchas y a la reacción del presidente Petro. Gerardo Aristizábal, buenas noches. ¿Qué dijo el senador Name? Margarita, lo que dijo el presidente del Congreso, Iván Name Vázquez, fue que el presidente no debe tomar como una amenaza las multitudinarias marchas de ayer en las principales ciudades del país. La intervención de Iván Name como presidente del Congreso de la República fue a solicitud de sus compañeros del Senado. Allí le respondió al presidente Gustavo Petro en la valoración que hizo de las marchas de este domingo 21 de abril. Lo de ayer, señor presidente, tómelo no como una amenaza, tómelo como un pueblo que quiere defender su democracia y que usted sea su centinela. Ayer la multitud y la nación le habló no solo al presidente, honorables senadores, le habló a este Parlamento. Cada uno tendrá su lectura. Dijo el senador Name que el presidente no puede seguir hablando de golpe blando, porque nadie quiere darle un golpe de Estado. Y señor presidente, usted es un hombre meritorio. Nuestra democracia lo eligió. Nadie lo va a tumbar. Los demócratas de este país, que somos todos, defenderemos su periodo hasta el último día. Pero usted tiene que reconocer una democracia plena, viva, que merece respeto, que no puede ser amenazada. Para el presidente del Congreso de la República, lo que debe haber ahora es un trabajo arduo del Congreso para sacar las reformas que le convengan, dice él, al país, que no son necesariamente las que propone el presidente Petro. Y precisamente la plenaria del Senado se ocupa a esta hora de continuar el debate de la reforma pensional. Ha aprobado 13 artículos, el más importante de ellos, la creación de un fondo autónomo que será manejado por el Banco de la República y que tendrá a su disposición los recursos de quienes contribuyan en Colpensiones en lo que se llama pilar contributivo, es decir, que ese fondo integrado por 6 personas, 2 delegados del Gobierno Nacional, 4 seleccionados por la Junta del Banco de la República, manejará esos recursos. Y precisamente sobre el alcance y el conocimiento que tienen los colombianos sobre la reforma pensional, la ANDI reveló hoy una encuesta. En una encuesta del Centro Nacional de Consultoría contratada por la ANDI sobre pensiones, revela que para el 33% de los colombianos la reforma pensional impactará en la cantidad de personas que se pensionarán y para el 40% solo aumentará el número de personas subsidiadas. Según el estudio, el 37% de los encuestados desconoce el proyecto. El año pasado, el 38% tenía una imagen positiva de la posible reforma. Bueno, en este momento no es el 38%, ha bajado al 31%. El negativo también bajó del 26 al 12%. Y lo que sí aumentó mucho es la gente que no sabe lo que tiene la reforma. Sobre las preferencias de los colombianos, se conoció que quienes prefieren ahorro pensional en cuenta personal administrada por expertos de fondo de pensiones son el 72%, mientras que el 28% prefiere ahorro pensional manejado por el gobierno. El derecho a elegir es muy importante para los ciudadanos, que además es un derecho constitucional. El 87% de las personas dicen que consideran que deben tener el derecho a poder elegir dónde aportar su pensión. Solo el 12% de los encuestados está de acuerdo con una cotización de 3 salarios mínimos en Colpensiones. En la plenaria del Senado continuará mañana el debate de la reforma pensional. Ya no hay quórum suficiente, los 53 necesarios senadores para aprobar o improbar los artículos que están siendo puestos a su consideración. Desde el Congreso de la República, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. Continúa usted, Claudia, con más noticias en estudio. Sí, señor. Buenas noches, Gerardo. Gracias. El ministro de Minas, Andrés Camacho, anunció sanciones por el derroche de energía. Los estratos altos y la industria serán los más castigados. Este mes, el gobierno empezará a cobrar las sanciones por consumo excesivo de energía. Lo que fijamos es un nivel de referencia sobre los 3 últimos meses. La meta es que cada usuario disminuya sobre ese consumo de tal manera que sea un incentivo al ahorro. Quienes estén por encima
de ese valor de referencia, que ya sería elevado considerando que hemos tenido altas temperaturas, tendrían un 30% o un 60% o un 20% de acuerdo a la estratificación de si es un usuario comercial, industrial o no. Los usuarios que superen el consumo promedio se expondrán a las siguientes multas. Estratos 1, 2 y 3 pagarán un 30% más por kilovatio adicional. Estratos 4, 5 y 6, un 50% más por kilovatio adicional. Comercio e industria, 100% más por consumo adicional. El valor de referencia es por cada usuario, porque el consumo está determinado en las condiciones climáticas de cada región, las condiciones que tiene cada uno de los usuarios, entonces no hemos fijado un estándar nacional. Los embalses en los últimos días tuvieron una leve mejoría. Hoy tenemos una recuperación importante de nuestros embalses, estamos en 29.5, hemos recuperado un punto respecto a la semana anterior, por supuesto es una buena noticia, pero no podemos bajar la guardia. Según el ministro de Minas, durante el día cívico se redujo el consumo de energía en un 3.6%. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, reconoció que las marchas contra el gobierno no fueron débiles, como en un principio lo señaló el presidente Gustavo Petro. Velasco anunció que el gobierno en pleno se reunirá el próximo fin de semana para analizar, entre otros temas, el efecto político de las movilizaciones. A primera hora de este lunes se reunió el Comité Político de Urgencia en Palacio para analizar los efectos de las masivas marchas contra el gobierno registradas el domingo. Fueron unas marchas importantes. Yo no soy tan irrespetuoso cuando veo a miles de personas marchar por muchas ciudades, decirle que son unas marchas débiles. Fueron unas marchas importantes. Ahí hay un mensaje político y el mensaje político tiene que ser escuchado con respeto. O sea, pasar por encima del mensaje político sería una torpeza. Incluso el gobierno en pleno alista un cónclave para revisar a puerta cerrada el descontento que se manifestó en las calles. Vamos a hacer un consejo de ministros en donde nos encerraremos 2 días, muy seguramente en Boyacá, este fin de semana, y buscaremos un espacio también para hacer la reflexión política frente a las marchas. No será el único tema, pero es un tema importante, evidentemente. En un tono menos conciliador, el presidente Gustavo Petro minimizó las movilizaciones y, aunque cuestionó sus objetivos, se mostró abierto al diálogo. Ellos no quieren diálogo, solo frenar las reformas per se y sacar el presidente. Así que abrir como hasta ahora hemos hecho diálogos es algo que seguiremos haciendo sin ser ingenuos. La reunión del gobierno en pleno, o también llamado retiro espiritual, tendrá lugar en el departamento de Boyacá los días sábado y domingo. El Banco de la República reportó un crecimiento de la inversión extranjera en el primer trimestre del año. De acuerdo con el informe de la balanza cambiaria del Banco de la República, la inversión extranjera directa en el primer trimestre del año alcanzó los 3.144 millones de dólares, lo que significó un alza de 9,5%. La inversión se sigue concentrando en el petróleo y minería, registrando niveles de 2.276 millones de dólares. Partes de los flujos del exterior llegaron para pago de impuestos de las multinacionales que operan en Colombia. Traer dinero para obligaciones fiscales y para inversión no hay inversión todavía a la vista que veamos que esté entrando como oxígeno de la economía. Finalmente señaló que no se observan inversiones que reactiven la economía, sobre todo para las pymes.